Hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestra aula virtual. En esta ocasión va a ser del área de lengua, que está destinado para mis alumnos de séptimo C y D de la Escuela 59 del turno tarde. El tema que vamos a tratar en esta semana son algunos tipos de texto asociados con las técnicas de estudios que hemos aprendido. ¿Por qué vamos a asociarla? Porque no quiero que se olviden de esa herramienta. Es la manera más sencilla que ustedes van a tener para analizar, para estudiar, para asociar conceptos y relacionarlos de manera muy sencilla, ¿sí? Una vez que ustedes aprendan a realizarlas correctamente a cada una de las técnicas, cualquier cosa van a poder estudiar de manera correcta y muy sencillamente. Vamos a empezar, yo les voy a dar un ejemplo de cómo se pueden asociar los tipos de texto con las técnicas de estudio. Acá yo le pongo el tipo de texto, el más común, el que aprendieron desde el jardín, que es el cuento, ¿sí? Yo acá hice un mapa conceptual para que ustedes vean que de manera muy sencilla nosotros podemos sacar las características de cada uno de los textos que vamos a aprender, porque la idea es que ustedes al aprender las características de cada uno de los textos, al ver un texto, ustedes me digan y justifiquen qué tipo de texto es. El año pasado nosotros empezamos a ver la mayoría de los tipos de texto, pero ¿qué pasaba? Les daba las características, lo reconocían y le daba un texto relacionado a esas características y obviamente ustedes sabían cuál era el tipo de texto. Ahora no, ahora vamos a aprender todos los tipos de texto y ustedes de acuerdo a las características que aprendieron y que vamos a repasar ahora, van a decirme y justificar qué tipo de texto es el que les voy a dar, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo le asocié el tipo de texto que es el cuento y lo relacioné con un mapa conceptual que es una técnica de estudio. Cuento tiene tres partes: introducción o situación inicial, desarrollo o conflicto, situación final o desenlace. La introducción o situación inicial es cuando presenta los personajes, tiempo y lugar, ¿sí? El desarrollo o conflicto es el conflicto o el problema que tiene el cuento. La situación final o desenlace es la solución del problema y finaliza la narración. Fíjense que de manera muy sencilla, con un mapa conceptual, yo puedo explicar y organizar en mi cabeza las partes que tiene este tipo de texto. Por eso yo no quiero que se olviden, porque estas técnicas que ustedes han aprendido y que lo seguimos aprendiendo, porque por ejemplo en el mapa conceptual fue el problema que nosotros tuvimos, porque tienen que recordar que dentro de la figura geométrica es un óvalo lo que elegí yo, las letras van con imprenta mayúscula, todas las letras, no la primera, ¿sí? Los verbos, que son los enlaces, que tienen líneas que van a relacionar las otras figuras geométricas, son verbos y van con imprenta minúscula. Recuerden siempre eso, el mapa conceptual lleva líneas, no lleva flechas, ¿sí? Es la técnica que más nos costó y nos sigue costando aprender, porque la jerarquizan, que quiero decir con jerarquizan, la ordenan correctamente, pero no ponen la letra correspondiente. Y nosotros dijimos que íbamos a dedicarle tiempo a las técnicas de estudio para que ustedes puedan aprender correctamente cómo se realiza cada una de las técnicas. Vamos a comenzar con el tipo de texto, con mitos y leyendas, ¿sí?
Ustedes ya saben, porque el año pasado nosotros dimos la mayoría de los tipos de texto, pero como les dije, de manera para que ustedes vayan interiorizándose, pero no de la manera que lo vamos a realizar ahora. En otros niveles, en la secundaria, en nivel terciario, no le dan, por ejemplo, mito, las características y le dan un tipo de texto. Ahí es al revés, le dan el tipo de texto y en las evaluaciones ustedes tienen que decir qué tipo de texto es y justificando con las características de ese tipo de texto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora nosotros. Por eso elegí dos tipos de texto, que es el mito, los mitos y las leyendas. Vamos a repasar, vamos a recordar los conceptos de mito. Es un relato tradicional sagrado dotado de carácter simbólico que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos. Los personajes tradicionales son dioses o semidioses, monstruos, etcétera, que funcionan en el marco de una mitología o una cosmogonía, concepción del universo determinada. ¿Cuál es el objetivo del mito? Sirve para transmitir valores, creencias y conceptos a las generaciones venideras. Los mitos no funcionan fuera de dichos sistemas de creencias, ¿sí? Acá yo abajo le puse algunos personajes de los mitos. Fíjense que son dioses, semidioses, ¿sí? Monstruos. Las características del mito. Yo las puse solamente tres, ¿sí? Si ustedes encuentran otras que dimos el año pasado, las pueden tener en cuenta también. Tratar narrativamente preguntas existenciales de la humanidad como la creación de las cosas, el origen de las tradiciones, la muerte, el nacimiento, etc. Estar protagonizado por conceptos contrarios irreconciliables como creación, destrucción, vida, muerte, dioses, hombres, bien, mal, que definen de alguna manera los polos filosóficos de la cultura que los creó. Al final brinda una reconciliación de los contrarios irreconciliables para calmar la angustia o brindar un cierto sentido de armonía, justicia o paz, ¿sí? Esas son las características de un mito. Recordemos ahora el concepto de leyenda. Son relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual, transmitido a través de las generaciones. Esa transmisión se ha dado de manera oral y escrita dentro de un clan, pueblo o dentro de los confines de una región específica. Fíjense que parecen que son iguales, pero no lo son. Ustedes van a tener que determinar cuáles son las diferencias que existen entre un tipo de texto y el otro. Las leyendas, a pesar de contener hechos sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias, son consideradas por algunas personas como creíbles. Las leyendas relatan hechos sucedidos en un tiempo y lugar imprecisos, donde las acciones tienen un carácter tradicional y se mezclan sucesos relacionados con la patria, héroes populares, criaturas imaginarias y ánimas. Las leyendas son ricos recursos para el análisis de los pueblos, ya que en estas los expertos pueden ver de qué manera el pueblo percibe al entorno, su religiosidad y su identidad. Las características de la leyenda. Tiempo y lugar. Este suele ser mucho más preciso que en un cuento, ya que ocurre en un momento específico, aunque pasado, y suele estar ligado a una región determinada. Ficción. También se presentan seres fantásticos como hadas, ángeles y bestias, aunque también contienen seres que pueden denominarse protagonistas. Objetivo.
Su principal meta es darle sentido a una sociedad o cultura, detallando sus orígenes y algunos rituales. Estos son algunos personajes de una leyenda, ¿sí? La Llorona y el Hombre Lobo, por ejemplo. ¿Cuáles son las actividades que ustedes van a realizar y yo les voy a enviar en el PDF? Quiero que presten atención, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque acuérdense que vamos a relacionar tipos de texto con las técnicas de estudios aprendidas. Lo dividí en tres, fíjense que tienen tres tipos de colores porque lo van a realizar en distintos días. Van a copiar los conceptos y características que se envían en PDF y realizar una lectura comprensiva. Recuerden que para realizar una lectura comprensiva tienen que leer varias veces lo escrito, tienen que subrayar las ideas principales con rojo y las secundarias con verde. Y luego van a leer lo subrayado. Esos son los requisitos para una lectura comprensiva, que es la base de todas las técnicas de estudios que nosotros aprendimos. Siempre se debe realizar una lectura comprensiva. Otro día, que también está especificado en el PDF, qué día lo van a realizar un cuadro comparativo de mito y leyenda, teniendo en cuenta los requisitos fundamentales de esta técnica de estudio. A prestar atención, ¿sí? ¿Qué son los elementos que se van a comparar? En este caso va a ser el mito y la leyenda. Esos son los elementos que se van a comparar, pero ustedes van a determinar qué cosas van a comparar de esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, características, conceptos, personajes, eh, no sé, ustedes lo van a determinar. ¿Qué es lo que van a comparar de esos elementos? ¿Sí? Porque quieren poner solamente los elementos a comparar y escriben todo lo que no. Dijimos que las técnicas de estudio es una manera sencilla, que van palabras claves, poca información, pero las precisas, ¿sí? El día 22 de mayo ustedes van a enviar las tareas, me van a enviar las tareas en el grupo de WhatsApp o a mi número privado en forma particular, no tengo ningún problema como lo hagan, para que yo pueda corregir lo que hicieron y darle mi devolución y la nota. Quiero que me envíen todo, el subrayado de lo que corresponde a la lectura comprensiva y también el cuadro comparativo. Quiero que me manden todo porque muchos he visto que no subrayan y si ustedes no subrayan quiere decir que no realizaron correctamente la lectura comprensiva. ¿Estamos? Por favor, presten atención a las técnicas de estudio, cómo se realiza, cuál es la manera correcta, porque les voy a seguir corrigiendo si tienen errores, por ejemplo, que les voy a pedir después mapas conceptuales, porque es el problema que nosotros tuvimos que no ponen la letra correctamente dentro de las figuras geométricas. Acuérdense, voy a seguir insistiendo, que dentro de las figuras geométricas van letras e imprentas, mayúscula todas. No van verbos dentro de la figura geométrica. Los verbos son para los enlaces, que son líneas, y esos verbos van escritos en imprenta minúscula, ¿está? En esta ocasión, ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo, solamente teniendo en cuenta esos requisitos. Y por último, un consejito de la seño. Escucha a los mayores, trata a los demás con amabilidad, sé paciente y sonríe en esta ocasión tan difícil. Lee, hay que leer mucho porque con la lectura aprendemos muchas cosas. No te desanimes, da siempre lo mejor de ti, sé un buen amigo y practica siempre para ser mejor. Nos vemos en la próxima.